pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación con Emoción. Y hoy tenemos de invitada especial a Ivana, que conozco de relativamente poco tiempo, pero en muy poco tiempo me ha sorprendido pues todo lo que he aprendido contigo. Y me gustaría pues que te presentaras un poquito ante la gente, quién eres, cómo te defines. Bueno, gracias por esta invitación. Eh, es cierto que nos conocemos hace poco, pero bueno, tuvimos resonancia en varias cosas y siempre se producen, yo lo veo mucho, yo veo mucho en imágenes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene resonancia en puntos en común con las personas, se van generando estrellitas, ¿no? Que quedan ahí flotando. Uno las mira y dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Y después se van uniendo y se van dando forma a cosas, como se fueron dando forma a encuentros nuestros que fueron para hablar de esto, para hablar de aquello, y salen cosas y se va haciendo, dibujando un camino que nos sorprende a todos, ¿no? Y a todas las partes, quiero decir. Y se van creando un montón de cosas las creaciones son así, espontáneas. Y estos puntos que son en común que tuvimos fueron, bueno, la educación, bueno, todas estas terapias holísticas que nos llevan a pensar un poco fuera del rango habitual de pensamiento. Y bueno, con respecto a tu pregunta, si me tengo que presentar, cada vez se me hace más difícil, ¿no? Presentarme y definir quién uno es. A mí, por lo general, antes no me costaba, pero ahora me cuesta. Me cuesta definirme eh, en este aquí y ahora porque me doy cuenta que soy cada vez más amplio, cada vez más, abarco más, y no en cuanto al saber, sino al no saber, porque es al revés. Cuanto menos uno se identifica con cosas, más sabe, ¿no? Más se conecta con las cosas. Entonces, bueno, yo estudié terapias alternativas, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación, el dibujo, el arte, fui por varios caminos, ¿no? Y en un momento también, con respecto a la educación, estuve insertada en el modelo educativo tradicional, como administrativa, como docente, como alumna, obviamente también. Y, y después como madre de hijos que empezaban ese camino. Y, y como amiga de amigas que los hijos empezaban ese camino. Y fuimos viendo, a medida que íbamos tocando puntos de, de, de lo alternativo, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando uno se empieza a ver que hay otra posibilidad en cuanto a la educación, en cuanto a la medicina, en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo, ¿no? Que hay otra opción, se empiezan a abrir mundos paralelos. Y bueno, y ya nomás abrir una puertita te empieza a abrir mundos paralelos de todo. Y bueno, y así fue como empecé con la educación alternativa, cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela, ¿no? Y yo estaba trabajando también en todo lo que tiene que ver con la educación desde la oficialidad de la educación. Entonces empecé a ver cosas que no me cerraban y bueno, y empecé a abrir puertas. Qué bien, porque claro, yo te planteo qué sentido tiene la escuela hoy en día, porque para mí el aprendizaje forma parte de la vida y Ajá. solo hay que fijarse en la naturaleza. Cuando tú miras el animal que enseña a cazar a la cría o que enseñan a andar, a construir un refugio, ¿no? Ujú. En el ser humano eso también lo podemos trasladar en los años de la prehistoria, ¿no? Al final la escuela enseñaba a cazar, enseñaba a recolectar y eso ha ido evolucionando. Por ejemplo, la edad antigua se cultivaba cuerpo y mente, era Ujú. una escuela holística, Ujú. el ser humano se comprendía en su totalidad. Luego un punto en la revolución donde se empezaron a crear mentes trabajadoras Ujú. y la escuela pasó a ser un lugar
de adiestramiento, un lugar Ajá. en el que necesitabas mano de obra barata con pocos conocimientos y que desarrollar un papel, ¿no?, en la sociedad. Y parece que actualmente nos hemos quedado más con este último modelo que con el original. El original de aprender a ser en la vida ha quedado en un segundo plano y ha empezado el papel de tienes que venir aquí, ¿no?, a crear algo, a aportar algo en lugar de ser ti mismo. Ajá. Y entonces, desde dentro, ¿no?, como maestro, muchas veces me planteo y me cuestiono el sentido de todo Ujú. lo que hago en el día a día. Ujú. ¿Quién no se cuestiona el sentido de todo? O sea, gracias a que nos cuestionemos el sentido de todo es que empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Y está muy bueno que como maestros te plantees eso. Eh, yo creo que en un momento renegué mucho de la educación tradicional, que fue cuando empecé a buscar educación alternativa para mis hijos y para el mundo, porque uno lo que en realidad se da cuenta que lo hace por uno, pero después cuando uno descubre algo que donde se siente más cómodo y donde amplía un poco sus horizontes, quiere compartirlo. Y fue así que con una amiga creamos una escuela alternativa y anduvimos por el país visitando comunidades con educaciones diferentes. Bueno, pero en definitiva, después me di cuenta eh, que renegar de lo que está es como más de lo mismo. O sea, renegar de algo te lleva a crear cosas diferentes. Diferentes, supuestamente diferentes. Porque si vos renegás de algo, cuando vas a crear algo, lo vas a crear algo muy parecido a esto. ¿Sí? Entonces, me di cuenta que si yo me estaba planteando una educación un poco más consciente, un poco más abierta, un poco más con lo que yo sentía que le faltaba a esta educación tradicional, era porque la escuela tradicional me había enseñado a pensar eso, ¿sí? O había colaborado por lo menos. De alguna forma, y no sé cómo, la escuela tradicional me llevó a ese punto donde estaba ahí, en ese momento. Entonces dije, gracias, gracias. Como hablamos siempre esto, ¿no? De para llegar a un destino, primero tenés que hacer el primer paso y después el segundo y después el tercero. Entonces uno se pregunta ahora, ¿para qué me sirve despejar la X, no? ¿Cuándo en mi vida la voy a usar? Lo que pasa es que despejar la X, ¿no? A lo mejor te abre circuitos que de otra manera no hubieran sido abiertos. Son pequeñas llaves, ¿no? Ahora el problema es que cuando uno se queda ahí, ¿no? Y no quiere escuchar a dónde te llevan los siguientes pasos, ¿no? Pero gracias a la escuela tradicional empezamos a caminar un camino que nos llevó hasta aquí. Entonces, yo creo que la escuela alternativa o las instancias de conciencia vienen de ahí, vienen de haber experimentado algo que fueron los cimientos. ¿Mm? Y en este viaje que hiciste, conociendo otras maneras alternativas de educar y basadas en la escuela libre, en la Ujú, ujú, filosofía, ujú, ¿qué experiencias podrías destacar o alguna anécdota que ujú. quieras compartir? Uy, millones. Yo hice este viaje, ya te digo, lo empecé por mí, por mis hijos. Es como una amiga, nos subimos a una camioneta, a una van preparada para viajar y salimos a buscar educaciones alternativas, educaciones distintas. Visitamos comunidades autosuficientes, comunidades aborígenes, escuelas en medio de la nada. Y, y desde ya te podría decir que las experiencias fueron todas maravillosas. No hubo una sola experiencia, no hubo una sola que hubiese. Mira que estábamos solas con 6, 7, 8 criaturas, ¿sí? Y nos metíamos en lugares donde decíamos, ¿qué estoy haciendo acá? Y todas las experiencias fueron maravillosas, maravillosas, maravillosas. Que mira, que las recuerdo y se me pone la piel de gallina, porque era. Y ver a mis hijos en esas experiencias, donde no se querían ir, no se querían ir. Qué Y, maravilloso. y anécdotas puedo tener un montón, ¿no? Desde escuelas
visitamos escuelas, ya te digo, escuelas en comunidades aborígenes, escuelas libres, escuelas con pedagogías alternas. Eh, Te contaba el caso de un chico, un niño muy pequeño, de 5 años, que no estaba en una escuela, que en realidad escuela, no sé si llamarlo escuela, sino en un modelo educativo, donde se respeta, digamos, la necesidad del niño, ¿no? Lo que quiere aprender y cuándo lo quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Es un gran espacio, por ejemplo, era un gran espacio con el niño tenía disponibilidad todo lo que le pudiera ser útil para aprender, ¿no? Desde materiales de construcción, materiales de dibujo, materiales artísticos, libros, tecnología, todo para que el niño pudiera aprender. Y nadie enseñándole a usarla, ¿sí? Había tutores que estaban ahí por si el niño necesitaba venir a hacer una pregunta, pero no ir a enseñar algo. Y los niños estaban ahí, sabían que de tal hora, muy poquitas horas, no eran muchas horas, estaban ahí, si se querían ir se podían ir. Y había un niño de 5 años que venía y jugaba un ratito y después iba y tomaba un libro de la biblioteca, y un libro de historietas, y lo miraba, estaba un rato largo mirando el libro y lo volvía a dejar y se iba. Al otro día jugaba hacia otras cosas y iba a buscar el libro, el mismo libro, ¿no? Durante mucho tiempo, y no hacía ninguna pregunta. Entonces un día, después de meses, se le acerca uno de los tutores, ¿no? ¿Y querés preguntarme algo? No, le dice. ¿Querés que te ayude a leer el libro? No. Me dice, bueno, cuando quieras aprender a leer, yo ya sé leer, le dice. ¿Ah, sí? Sí. Me dice, yo aprendí a leer. Y le empezó a leer el libro. Wow. Y cuando le pregunta si le habían enseñado en la casa, le pregunta a los padres si le habían enseñado en la casa a leer, le dijeron que no, que ellos creían que le habían enseñado ahí. Y el niño aprendió solo. El niño aprendió a leer solo. Solo. Asociando, como era una historieta, las expresiones de los rostros de las historietas con las palabras que alcanzaba a distinguir, aprendió a leer. Y ahí él empezó a decodificar, ¿no? Hizo como Fonema, una grafema. decodificación. Su cerebro hizo una decodificación instantánea instantánea no, que le llevó todo ese tiempo, pero quiero decir, sin proponérselo. El niño aprendió a leer sin proponérselo. No dijo, yo voy a estudiar y voy a aprender a leer. Wow. ¿No? Entonces, ahí nos explicaban, ¿no? O sea, y si te pones a pensar, el niño aprende a caminar o sea, nosotros creemos que le enseñamos, ¿no? Que lo llevamos así de la manito y el niño va aprendiendo, pero hasta creemos que es por imitación, pero ¿estamos seguros que es por imitación? ¿O porque el niño toma la información del campo, la decodifica y se la da a su cuerpo, ¿no? El niño aprende a hablar. Bueno, ni hablar de todas las funciones biológicas que realiza sin proponérselo, ¿no? De forma inconsciente. Sí, o sea, en realidad, eso te lleva a pensar que a veces creemos que enseñamos, pero en realidad a lo mejor ni siquiera estamos enseñando. Sí, y es cierto que no, que hay toda una programación biológica que tiene unas fases, simplemente tú tienes que crear como el entorno para que eso se desarrolle y se fundamente siguiendo su proceso natural, que para eso está diseñado. No, a mí me parece brutal que te atrevas a coger una furgoneta con 6 niños, meterte y empezar a viajar por Sudamérica visitando escuelas y ofreciendo a tus hijos esas experiencias, ¿no? Porque al final había una frase que me gusta que dice, el conocimiento se genera en la mente, pero el aprendizaje las experiencias. Entonces hay que nutrir a los niños de experiencias para que logren grandes aprendizajes. Y lo que hacemos es meterlos en una escuela, en 4 paredes, sentados en una silla. ¿Qué tipo de experiencias voy a ofrecer a un alumno que no sea a través de un libro? Entonces, creo que realmente el aprendizaje transformador es lo que tú le has dado a tus hijos. Vivir fuera y empezar... Yo no sé, y te lo digo ahora, yo no sé si se lo di yo a ellos o ellos a mí. Wow. Porque esto no lo hice antes. O sea, yo me fui, viajé y todo, pero esta experiencia de ir, por ejemplo, esto que hicimos era de ir y quedarnos en las casas de la gente, de experimentar la comunión con los demás, de confiar, sobre todo de confiar,
¿no? Es una experiencia de confianza, porque si vos crees que te puede pasar algo malo, no podés hacer ese viaje, ¿sí? Entonces es de confiar y de entregarte. Y yo creo que eso me lo enseñaron a mí mis hijos, ¿sí? De confiar. Y llegar a lugares donde la gente te daba la llave de su casa sin conocerte, porque antes, cuando yo empecé a hacer estos viajes con mis hijos, no había internet, no había, o sea, había internet pero muy precaria, no había WhatsApp, ¿no? Y era mandar un correo electrónico a la gente que te dijera, sí, vengan que los recibimos, y llegar y decir, bueno, mira, justo nosotros nos tenemos que ir el fin de semana, te dejo la llave de mi casa, ahí tenés la computadora, tenés la clave de Wi-Fi, tenés la heladera llena, te la dejo, usala, te dejo, nos dejaban en su casa, ¿no? Dios. O sea, y uno está acostumbrado a que, o sea, muy poca gente te da la llave de su casa, sin conocerte, o no nadie, mejor Nadie. decir, poca gente que te conoce te da la llave de tu casa, de su casa. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Entonces, yo creo que las experiencias más ricas que vivís cuando salís de tu zona de confort son esas. Pero tenés que salir confiando. Salir confiando. Total. Y vencer ese miedo, ¿no? O sea, al final el miedo es como un amigo que nos dice el camino que hay que seguir y detrás de esa puerta hay una mejor versión de mí mismo. Y acto de valentía con tus hijos de sobrepasarlo y todo lo que te llevaste. Yo creo que lo que me ayudó a mí no fue la valentía, sino que siempre fui Inconsciente, ¿no? inconsciente. Inconsciente, descerebrada, ¿no? O sea, entonces, más que valentía era como si, así, qué sé yo, vamos. No, pero a veces eso también demuestra todos los miedos que nos creamos como adultos que luego no logran a pasar, ¿no? Creo que era un 92,5% de lo que nos imaginamos en nuestra mente nunca logra suceder. Yo me acuerdo, es una experiencia en la escuela, cuando en la era post-pandemia, cuando justo acabó el COVID y volvimos a las aulas, había restricciones en los patios, los hacíamos por turnos. Sí, sí, sí. Y recuerdo muy bien que, bueno, mis alumnos querían jugar con palos y con bastones. Y bueno, pues yo vi un potencial de aprendizaje para construir cosas, para diseñar, pintaban en el suelo, hacían cabañas, medían, ¿no? la longitud, el gordo lo ponían de base, los finos. Entonces esos aprendizajes los iban interiorizando. E incluso yo les dejaba pues subirse a los árboles, saltar, ¿no? Esto lo aprendí de una terapeuta ocupacional americana que ella hacía terapia en el bosque, en la montaña, con niños. Niños con meses por el suelo, ¿no? Poniendo su cuerpo en contacto con bacterias para fortalecer el sistema inmune. Ella al final aprendió que un niño no se subirá a un árbol si no sabe bajar. Y vencer esa puerta del miedo a estos niños les dio con mucha seguridad, mucha valentía. Todo lo acordamos antes. ¿Cuál es un buen uso, ¿no? De jugar con maderas? Pues este tipo de juegos. ¿Qué no es un buen uso, ¿no? ¿Qué juegos no podemos potenciar? Estos otros. Y lo tenían clarísimo. Y hubo 0 conflictos en un año. Y me acuerdo que otros compañeros, ¿no? Que al principio me veían como algo raro, decir, uy, cuidado que se van a dar, cuidado que tal. Al final, poco a poco, también lo fueron introduciendo, nos fuimos cambiando esos palos y los niños también jugaron. Y al final era superar esa barrera del miedo del adulto, de cuidado no, que no se haga daño, o cuidado que tendré un problema con los papás, ¿no? Después, de por qué les dejó a mi hijo jugar con palo. Y todo es cuestión de educación, todo es cuestión de conciencia. Y cuando ellos te están pidiendo algo, si tú se lo das y ves el aprendizaje detrás, es que no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de Es problema. como hablábamos la otra vez, ¿no? En la escuela tradicional tenés de todo, ¿no? Y tenés profesores que cierran la puerta y su aula es su aula y acá se va a hacer lo que se tenga que hacer. Tenés profesores que no se pueden salir de la currícula porque tienen miedo de que los demanden, porque, ¿no? Los profesores que tienen miedo de decir algo a los alumnos porque después los padres van a... Pero yo creo que cada experiencia de la vida te sirve para evaluar tu nivel de miedo, ¿sí? Y no es que no tengan, todos tenemos miedo, pero ¿qué haces con ese miedo? Esa es la pregunta, ¿no? Todos tenemos miedo. El miedo sí, está asociado a la muerte, el miedo a la muerte. Es el principal miedo. Y después vamos generando más miedos en base a eso, ¿no? De tratar de estar seguros, tratar de estar cubiertos,
Entonces, todos tenemos miedo, pero ¿vamos escalando el miedo o vamos observándolo, siendo conscientes y deshacerlo, ¿no? Deshacerlo significa, no pasa nada. Tengo miedo, pero no pasa nada. Si tengo miedo que me demande el padre, no, tengo miedo a la muerte. ¿Entendés? Esto es un miedo asociado, no pasa nada. Vamos. Y si viene alguien que te demanda, no pasa nada, porque estás viendo tu miedo. Entonces decís, vamos, no pasa nada, vamos con esto también. Entonces, todo es una oportunidad para vernos. ¿Sí? Y el no pasa nada es eso, porque es un juego, ¿no? No pasa nada. Otra vez, me estoy viendo otra vez. Bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo con este miedo. Vamos de nuevo con este miedo. ¿Mm? Total. Me encanta que saque este tema porque al final la cultura del miedo, la sociedad del miedo, ¿no? Que al final tanto manipula nuestra sociedad hoy en día y que tantas decisiones nos hace tomar desde el lugar equivocado. Porque al final toman muchas decisiones desde ese miedo. eh, y que al final tiene un sentido biológico. Yo cuando tengo miedo de que viene un tigre, me asegura que sobreviva. Es decir, yo hoy en día estoy aquí porque mis antepasados, ¿no? El día anterior veían peligros en el bosque donde quizá no los había, pero eso les hacía estar atentos y que hoy en día yo esté aquí. En cambio, el antepasado que estaba en el bosque tan tranquilo, comiendo, despreocupado, seguramente se lo comió un tigre. Entonces, ese no tiene descendientes hoy en día. Entonces, yo creo que esas funciones biológicas del miedo tenían un sentido muy fuerte hace tiempo, pero que creo que hoy se pueden trascender. Y si quieres comentar un poco también el tema del miedo con el ego y esa relación que hay ahí, Sí, si quieres es expandirte un poco fascinante. más. Eso es el tema, porque en realidad creo que todos estamos en este juego donde estamos. Es como el acelerador y el embrague, ¿no? Tenés que ir soltando el miedo para ir apretando el acelerador de la vida. ¿Sí? Qué bueno eso. Y a veces lo soltás demasiado rápido y la vida te... ¿no? Y se te para. Y tenés que decir, bueno, vuelvo a intentarlo. Y a veces no lo soltás y te patina, te patina, te patina, te patina, ¿no? Entonces, es eso, es aprender a... Cuanto más conscientes seamos de nuestro miedo, más lo vas a poder ir soltando. ¿Sí? Porque el miedo, yo creo que estamos justo en el momento de la humanidad donde ya el miedo no es necesario. Antes era necesario el biológico, como dijiste, ¿no? Para que no nos coma el tigre. Pero ahora ya ni siquiera es necesario el biológico, porque ya entendimos que no somos solamente un cuerpo. O sea que si nos come el tigre, no pasa nada, Hmm. ¿no? Entonces, estamos justo en ese momento donde ya podemos sacar el pie del embrague. Ya podemos sacar el pie del embrague. Pero bueno, no es fácil. No es Total. fácil, obviamente. Y, y lo que podemos hacer, sí, es ser conscientes de que tenemos el pie en el embrague. Y que no pasa nada tampoco. Total. No pasa nada tampoco. Porque la experiencia. Lo que sí es empezar a vivir desde esa conciencia, ¿no? De que el miedo no es juzgable, sino que es querible. Es como, soy inocente de tener miedo. O sea, no tengo miedo a propósito, tengo miedo porque tengo miedo, porque creo que estoy vivo y todavía no entendí que no soy solamente un cuerpo. Sí, lo entendí con la mente, pero todavía mi cuerpo tiene miedo de, ¿no? Todavía estamos todos ahí. Entonces todavía soy inocente de que mi cuerpo reaccione al miedo, de que mi mente reaccione al miedo. Soy inocente todavía. Lo hago, pero soy inocente. Entonces, contemplarnos y abrazarnos en ese miedo y saber que va a llegar en su momento. Cuando a toda la humanidad, le va a llegar el momento en que ya pueda decir, bueno, ya está, ya está. Pero no es nada malo el miedo tampoco. ¿Y qué papel crees que tiene la escuela en todo este aprendizaje más espiritual, más trascendental? ¿Crees que es algo que se podía enseñar de las escuelas o crees que es un espacio que debería quedar reservado fuera No, de la educación? yo creo que no es algo que se pueda enseñar. Sí es algo que se puede compartir. ¿Sí? Yo no le puedo enseñar a nadie a ser consciente, pero sí le puedo mostrar mi experiencia con respecto a eso. Ni siquiera la tengo que contar, es una vibración. Entonces,
alguien que eh, puede permanecer bastante tiempo, no digo todo el tiempo, porque yo no permanezco todo el tiempo en una vibración de está todo bien. Hay momentos en Te que morirías, ¿no? Realmente, biológicamente, ya está, no puedes. ya trascendería. Hay momentos en que estoy enojada, estoy triste, estoy angustiada, estoy alegre, y todas las emociones pertenecen al ego, todas, 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 todas. Entonces, yo me reconozco en ese lugar, pero me observo y ya no me juzgo y me dejo ser. Pero, eh, pero esa conciencia de mí misma en cuanto a que estas emociones vienen del miedo, me hace no quedarme apegada a ellas ni pelearme con ellas, ¿no? Sí, estoy enojada, no pasa nada, estoy enojada. Sí, estoy deprimida, no tengo ganas de levantarme en la cama y no me voy a levantar. Y no pasa nada, ¿no? Distinto es culparse porque hoy no estoy siendo productivo, no estoy descuidando a mis hijos, le estoy dando un mal ejemplo. No, nada. Le estoy dando el ejemplo de que uno puede tener emociones, las tenemos todos, somos conscientes de eso y que puedo ser consciente de eso y no vivirlo en conflicto. ¿Y qué me preguntaste? Si realmente crees que es algo que la escuela Ah, la debe escuela. enseñar. Por eso te digo, y compartirlo, uno puede compartirlo en cualquier lugar. La escuela es un lugar para compartirlo, pero no estoy muy segura si son los profesores los que van a enseñar o son los niños que van a enseñar a los profesores. Total. ¿Sí? Sí, sí. Yo siempre lo pienso. Mis niños son mis grandes maestros y aprendo más de ellos que lo que ellos me enseñan a mí. Eso lo he pensado muchísimas veces. Y referente al tema de las emociones, yo en la investigación que estoy llevando a cabo hay diferentes autores, ¿no?, que clasifican las emociones básicas, 5 o 6. Hay unos que incorporan la sorpresa como cuesta definir, ¿no? Porque no hablamos de emociones malas o buenas. Todas son necesarias. Todas las emociones tienen una función y hay un aprendizaje detrás de ellas. Entonces, hay autores que clasifican como básicas 5, ¿no?, la película del revés o Inside Out, ¿no? Y otros que incorporan la sorpresa, La ¿no? sorpresa. Porque puede ser una sorpresa agradable, ¿no?, que me hacen un regalo, o puede ser una sorpresa desagradable cuando he descubierto una infidelidad de mi La pareja. sorpresa, sea agradable o desagradable, siempre es estrés. ¿Y eso? ¿Sí? Porque te saca de la zona de confort. Te Total. saca, o sea, la sorpresa es algo que no te esperas, te agarra a contrapié, digamos, como yo, eh, y siempre te separa un antes de un después, ¿sí? La sorpresa, siempre hay un antes y un después de la sorpresa, así Cierto. sea que es bueno lo que viene, ¿no? Pero siempre es un cambio, la sorpresa siempre es un cambio, un cambio de estado, siempre es, y tienes que sacar urgente una herramienta de la galera, porque no estás preparado. Entonces, la sorpresa siempre es un estrés. Pero buena hora porque es la conciencia de un estrés. ¿Sí? Es un estrés que se expresa, se manifiesta. Entonces, si yo evoco una sorpresa en mi realidad, es porque tengo un estrés que tiene que salir. ¿Sí? Y eso tenemos que saberlo, que no hay estreses buenos ni malos, no hay emociones buenas y malas. ¿Sí? Todo es energía. Y no hay energías ni buena ni mala. No lo hay. La energía no es buena ni mala. La energía es positivo o negativo porque genera un circuito. Y el positivo no es bueno y el negativo es malo. Porque si no hubiera el negativo, no habría positivo. El positivo no podría generar energía. Y si no hubiese positivo, el negativo tampoco lo podría hacer. Entonces es una dualidad que se necesita para mantenernos con vida hasta tanto entendamos que no estamos ni vivos ni muertos. Entonces la energía se va a necesitar hasta que la necesitemos. Ya después no necesitamos energía tampoco. ¿Y crees que somos energía? Todo es energía en el plano de los vivos. ¿No? En este plano todo es energía, porque hay polaridad, porque hay dualidad. Si hay bueno hay malo, si hay lindo hay feo. Eso genera energía. La dualidad genera energía. Ahora, cuando la dualidad se va achicando cada vez más, la energía va a desaparecer en algún momento. Y va a ser todo paz. Wow. Y bueno, siguiendo un poco con cuestiones que te quería preguntar, ¿cómo crees que deberían ser las escuelas de hoy en día, por ejemplo? ¿O qué ramas, qué asignaturas, qué experiencias o
hacia dónde debería ahondar, porque parece como que ahondamos mucho en conceptos, en conocimientos, ¿no? Que al final resultan abstractos y cuesta encontrarles un sentido en Ujú, nuestra vida. ujú. Hay partes de la sociedad que ya están despertando y se dan cuenta que hay conocimientos que necesitan en su día a día y que no han tenido en las escuelas, y hay visiones, pues eso, mucho más trascendentales, espirituales, que entienden que eso también forma parte de la vida, ¿no? Creo que era el artículo 29 de la Convención de los Derechos Humanos, perdón, de los Derechos de los Niños, que decía que el niño tiene derecho a trabajar y al máximo exponente su personalidad. Y la escuela también tiene un factor y un papel protagonista en todo este aprendizaje. Entonces, ¿hacia dónde crees que deberían ir las escuelas? Una pregunta difícil esa. Porque lo que yo creo va a ser lo que yo creo. Am, yo creo que yo siempre estoy más a favor de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de que el niño, esto que te contaba, ¿no? De que el niño eh, elija cómo quiere aprender. Lo que pasa con el modelo de escuela que tenemos hoy en día es muy difícil, en un aula con 40 alumnos, que cada uno decida cómo quiere aprender, ¿no? Es bastante Es inviable. caótico, inviable. Entonces, bueno, yo creo que tendría que apuntar, o sea, yo siempre digo, ahora, viste todo lo que hay ahora, todas las enfermedades o todas las patologías de niños, ¿no? Con TDAH, con, no sé, hay un montón de cosas que se empiezan a ver, que son reacciones a esto, ¿no? A tratar de poner en un lugar donde ya no entra algo. Entonces el niño va a empezar a manifestar cosas. Pero también los adultos nos pasa lo mismo, meternos en un trabajo más de 8 horas, ¿no? Total. Bueno, es lo mismo. Lo que nos pasa a nosotros, les pasa a los niños y somos todos uno. Entonces empezar si hay que rever algo, hay que rever todo. ¿Sí? Porque no podés poner a un niño en una escuela alternativa de un padre que trabaja 8 horas. Sí, 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 ¿Sí? cierto. O sea, pones todo todo en tela de juicio o no pones nada. ¿Sí? Y yo lo veo en las escuelas y en las aulas, veo alumnos que no pueden estar sentados en una silla, pero tampoco estamos diseñados para estar 8 horas sentados rígidamente escuchando a un profesor. La capacidad de atención no es más de 30 minutos. ¿Y qué Ujú. haces el resto de tiempo, no? Y veo que al final te hace pensar que la escuela no está pensada para que los niños aprendan. No. La escuela tiene otra finalidad hoy en día. Ujú. Y si queremos realmente que los niños aprendan y que se desarrollen en su máximo potencial, hay que hacerlo en otro tipo de espacios, Ujú. mucho más libres, que respeten sus ritmos, contacto con la naturaleza, es algo fundamental. Y, y pues eso, en una aula con 25 alumnos no es viable. No, yo creo que la escuela va para el lugar de lo que yo veo, ¿eh? No sé para dónde tiene que ir, pero sí sé para dónde está yendo. Y es la escuela va a petar, esta escuela va a explotar en algún momento, ya no. O sea, la pandemia nos dijo para dónde iba la escuela. Y es para el autodidacta. Hmm. Mm, Ya está toda la información. El tema es que se trató de lo que se hizo en ese momento es tratar de meter la escuela tradicional en un nuevo espacio que no es así, Total. no es así. Entonces, bueno, hay que empezar los niños ahora, o sea, si vos dejás a un niño con una computadora o con un móvil, o sea, ya sabe qué hacer, ¿sí? El tema es que nosotros queremos que ellos estudien lo que nosotros queremos que estudien, Total. de la manera que nosotros queremos que lo estudien. Entonces le decís, bueno, pero estás todo el día con eso, estás todo el día. Los chicos aprenden de donde aprenden. O sea, mi hija sabe hacer, no sé, con los programas estos de construir casas, o sea, ¿no? Y aprende desde ahí. Entonces, pongámosles matemática en esos juegos, ¿sí? Hmm. Que están, pero pongámosle más conciencia de lo que están aprendiendo, pongámosle este, eh, música en esos juegos, pongámosle, o sea, me parece que tiene que ir para ese lado, ¿no? Que los niños sean autodidactas, porque lo son, ya lo son, o sea, porque la información ya está. Hmm. Entonces, pero bueno, con nuestra propia resistencia a eso, estamos haciendo que ellos
jueguen a escondidas, que ellos aprendan a escondidas, ¿sí? Total. Entonces, yo lo veo con los hijos de mis amigas, por ejemplo, le dicen, no puedes estar todo el día con la computadora, no puedes estar todo el día con el móvil, no puedes estar todo el día con la tablet. Es la escuela, o sea, son los juguetes, ahí está todo, están los juguetes, está la escuela, está la comunicación con los demás, bueno, pero los demás, o sea, mis hijos jugando juegos, yo los veía, ellos hablaban con chicos de otros países, jugando juegos en línea, no estaban comunicados. Estaban mis hijos más grandes que tienen los amigos que tenían de la salita de 3, y están mis hijos más chicas que tienen amigos por todo el mundo, ¿sí? Está mis hijos que tenían los más grandes, que tenían los juguetes que yo les podía comprar, o los que ellos armaban, ¿no? Y está mis hijas que tienen, las más chicas que tienen, una vez yo le dije, ¿por qué no jugás con tus juguetes? Pero mamá, mira acá, tengo 48 muñecas, o 70 muñecas, no sé cuántas me dijo. Pantalla. Dice, y les compré, y les puse la ropita, y les puedo cambiar, o sea, las muñecas están ahí ahora. Si nosotros no podemos adaptarnos, y tenemos mucho miedo a la tecnología, mucho miedo, porque creemos que no tienen emociones y nos van a suplantar. O sea, nosotros somos una computadora. Somos una computadora. Nuestro cuerpo es una computadora, una CPU con disco rígido, ¿no? O sea, es más de lo mismo. Total. Dicen que realmente las generaciones del futuro tendrán éxito los que sean capaces de reaprender, de olvidar el antiguo paradigma y empezar a aprender en el nuevo paradigma. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día hay una capacidad de aprendizaje que creo que es precisamente lo que deberían desarrollar las escuelas. Las llamadas soft skills son esas habilidades que te permiten hacer el enlace a otros aprendizajes y hacer el enlace a otro tipo de habilidades, ¿no? El liderazgo, la capacidad de escucha, la capacidad de sintetizar ideas. Eso es lo que te abre las puertas al conocimiento. Y creo que las escuelas se centran tanto en el concepto que no da las herramientas para llegar al concepto. Y creo que no a veces pensamos que tenemos la verdad absoluta y somos fuente de conocimiento cuando el conocimiento está ahí fuera. Y creo que lo realmente empoderador o cómo realmente puedes darle ese poder a tus alumnos es darle esas herramientas para que él vaya y busque ahí fuera. ¿No? Había una frase que me gustaba mucho que decía la única manera de hacer libres a mis alumnos es hacerles pensar por sí mismos, porque es la única manera que tienen de llegar al conocimiento, ¿no? No a través del adulto, no a través del libro, sino que él sepa dónde tiene que ir a buscar, dónde puede aprender. Y para mí es súper revelador. Creo que por ahí tenemos que Creer ir. en sí mismos, confiar en sí mismos, ¿no? Pensar por sí mismos, pero confiar en que lo que piensan es verdad. Y que mañana pueden pensar otra cosa y también es verdad. O sea, que todo lo que piensan es verdad. En ese momento es verdad. Y es válido. Y es lo que necesitan, ¿no? Porque decirle a alguien, no solamente a un niño, decirle a alguien, estás equivocado, es como pegarle una cachetada. Es como darle un vaso de veneno. Es como darle un mazazo de destrucción masiva. O sea, decirle a alguien lo que estás diciendo, lo que estás haciendo o lo que estás por hacer está mal, o lo que hiciste está mal, es poner una bomba adentro del cuerpo. Wow. ¿Sí? O sea, todo lo que estás haciendo está perfecto. Es lo que tienes que hacer. No hay error. Está perfecto. Mañana, si lo podés hacer de otra manera, lo vas a hacer. Pero yo no soy, ni yo soy quien, ni vos podés en este momento, ni tú puedes en este momento estar en otro lugar que no sea este. ¿Sí? Una vez mi hija me dice, mamá, dice, estoy enojada. Y le digo, ¿por qué? Era muy pequeña, creo que tendría 6 años, estaba en primer grado. Me estoy enojada porque la maestra me dijo que las cuentas estaban mal. Las operaciones que había hecho estaban mal. Y yo le dije, no están mal, porque yo no las sé hacer. Entonces, dentro de lo que yo sé hacer, están bien. Dice, si yo supiera hacerlas, las haría. Sí, totalmente. Totalmente. Y estarían mal si yo supiera hacerlas
y las hiciese mal, pero yo no sé hacerlas, yo sé hacerlas así. Entonces está bien. Sí. Mirá el razonamiento, ¿sí? Entonces le digo, tenés razón, están perfectas, están perfectas. Es como si un niño, cuando empieza a hablar, le decís que está mal. Y que te dice, en vez de decirte la R, te dice la G, ¿no? Un lobo, te dice un lobo para decirte un globo, ¿no? Un lobo, no, el globo le decís, está mal lo que está diciendo. Imagínate que una criatura no puede decir eso, la matás. O cuando aprende a caminar, ¿sí? Está bien, le decís. ¿Por qué con los niños pequeños lo podemos hacer? Ya cuando empiezan la escuela no lo podemos hacer. No podemos seguir diciendo que lo que sí está perfecto. Porque uno cree que si le digo lo que estás haciendo está bien, que se va a quedar ahí y no va a aprender. Total. Y es al revés. Se va a quedar ahí cuando le diga que está mal. Sí, y aparte lo ves en sus caras, ¿eh? Sí. Cuando hay una corrección, cuando hay un no, cuando pone una cara de Pero lo atención y de hacemos todos, ¿eh? Yo a mis hijos preocupación. también le Sí. digo, oye, no se hace así esto, ¿no? Uno está apurado y quiere hacer las cosas. No, no, déjalo, hago yo, no se hace así esto. Mm. ¿Eh? Yo también lo hago. Yo también lo hago. Pero también tenemos que saber que lo hacemos porque nuestro ego quiere saber que nosotros sabemos y el otro no. Y lamentablemente con los adultos no podemos hacer eso. Total. Y lo podemos hacer con los niños. Claro, los niños son muy fácil. Los niños son fáciles, Claro, son porque presa fácil. ese es para yo siempre lo digo, ¿no? Que los niños son la esencia más vulnerable del ser humano. Sí. Y los niños y los abuelos, Sí. los más mayorcitos, Exacto. que son tan dóciles y tan fáciles de manipular, Ujú. porque a veces parece esa concepción, ¿eh? de la vida cíclica, ¿no? Que un niño de meses y un abuelo en su fase final son muy parecidos. Que apenas pueden hablar, simplemente apenas se pueden mover, a nivel de conocimiento también van muy poco a poco Ujú. y Son se nuestro yo parece. más vulnerable Eso es. y más, fíjate que la vulnerabilidad, nosotros somos parte de este juego. La vulnerabilidad te da permiso para atacar, ¿sí? Un ataque a veces no necesita ser un ataque físico, un ataque agresivo. Decir, lo hiciste mal, con cara de amor, es un ataque, Sí. ¿sí? O decir, no Disfrazado dejar, de corderito. Sí, disfrazado sí. de corderito. Entonces, cuando le decís a alguien, no, así no se hace, yo te ayudo, es un ataque. Es un ataque. Siempre un consejo es un ataque. Una ayuda es un ataque. Tú no sabes, yo sí sé. Tú Claro. no tienes respuesta, yo la tengo. Tú no puedes, yo te ayudo. Sí. Es un ataque. Cuando nos damos cuenta que la ayuda, hay un libro muy lindo que te recomendé que es de Bergelin, que se llama Los órdenes de la ayuda, ¿no? Y es esto, ¿no? No quiere decir que uno no tenga que ayudar, ¿eh? No me malinterpretes. Lo que sí quiere decir que yo cuando estoy ayudando al otro me estoy ayudando a mí. Soy yo quien necesita ayuda. Y está bien, pero reconocerlo desde ese lugar. Yo no puedo ayudar al otro porque yo sé más que el otro o tengo más que el otro, sino porque yo soy el que necesita ayuda, entonces al ayudar al otro me ayudo a mí. Total. Realimento esa carencia, ¿no? Ese ego, esa necesidad de sentirme Claro, superior. Claro, entonces yo soy el vulnerable que necesita ayuda. Entonces, al ayudarte a ti, me ayudo a mí. Si lo hago de ese lado, ok. Ahora, si lo hago porque yo creo que la carencia la tienes tú y yo no, o el que sabe soy yo y tú no, ¿sí? Eso es el ego y eso es el ataque. Total. Y lo ves, ¿eh? O sea, al final el que estudia ve maestros que están aquí arriba, ¿no? Con un ego tan grande, están hinchados de conocimiento y saber y al final pues ayudan desde ahí, ¿no? Desde el hacerse todavía más grandes. Y creo que es un error. Obviamente es inconsciente y somos Sí, inocentes, sí, ¿eh? sí. Somos inocentes, lo hacemos todos, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, cada vez más conscientes para poder observarnos. Y bueno, llegando un poquito así al final de la entrevista, que estoy súper a gusto, se estaría horas, pero creo que la batería del móvil ¿no? y la capacidad ya no va a dar para mucho más. Siempre dejo como alguna reflexión abierta, algo que te gustaría compartir hacia la gente que nos esté escuchando, o no sé, imagínate tú, Ivana, ¿no? De pequeña en el colegio, ¿qué te hubiera gustado escuchar o qué hubieras echado en falta? O a lo largo de todo este tiempo, ¿no? de aprendizaje y terapia, ¿qué te ha llevado que digas, wow, este factor me parece trascendental y lo cambia todo?
Es esto de, yo creo que es esto de lo que estábamos hablando aquí último, ¿no? Esto eh, cuando empezar a entender que para empezar a poder trascender el miedo, cuanto más, cuanto menos confianza tengo en algo, cuanto más miedo me da algo, lo que tengo que hacer no es protegerme o defenderme, sino confiar más. ¿Sí? No tengo que cerrar puertas, sino abrir más. ¿Sí? Entonces estamos como acostumbrados a cuando tenemos miedo nos encerramos. ¿Sí? O ponemos reglas, o ponemos paredes, o ponemos límites. Y yo creo que es todo lo contrario. Cuanto más miedo tenemos, más reglas hay que quitar. Cuanto menos confianza tengo, más confianza hay que tener, por lo tanto, más me tengo que abrir. Poner más amor al final, ¿no? Menos ego y más amor, menos Claro. miedo y más amor. Donde yo detecto el miedo, vamos, más amor ahí. Más amor ahí. Y el amor yo creo que fíjate que el amor es esto, ¿no? Es expandir el corazón. Y eso necesitas abrirte. ¿Sí? Entonces este gesto, por algo Jesús está ahí con los brazos abiertos, desnudo y sin nada que lo defienda. ¿Sí? Ni él mismo se defendía a sí mismo, ¿no? Y estamos hablando de una simbología, ¿no? No estamos hablando de religión. Entonces, esto de decir, bueno, cuando más miedo tengo, más me desnudo, más vulnerable me quiero poner, más vulnerable quiero ser, más, me quiero exponer, Y me más entrego a me la quiero vida, ¿no? entregar, porque eso es lo que necesito, no protegerme más. El protegerme más me va a llevar a tener más miedo, cada vez más miedo, cada vez más miedo, cada vez más miedo, más encerrado, voy a ver más fantasmas, porque estoy cada vez más encerrado, entonces no sé lo que hay afuera, entonces cada vez me imagino más cosas. Entonces, ¿tengo más miedo? Bueno, allá voy. ¿Tengo miedo? Bueno, vamos ahí, ¿no? Total. Desconfío, bueno, confía más. O sea, y eso a todo nivel, ¿eh? ¿Desconfías de tu pareja? Bueno, vamos, confía más. ¿Sí? Yo, referente a esto, bueno, yo estoy haciendo un curso de milagros Ujú, contigo ujú. que me está encantando. Animo a todo aquel que tenga un poco de curiosidad en lo que ha salido en esta conversación. Es algo que se trabaja. Son 365 ejercicios, uno para cada día del año. Ivana, con una voz súper dulce, nos hace unos audios de nada, 3 minutitos. Lo oyes, te haces tu parte de introspección, aplicas esa reflexión, ese pequeño ejercicio que ella te guía que hagas cada día. Y la verdad que es transformador. Yo lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo en En este 20 curso, días, en ¿no? Bueno, 20 días, 22 días. 22 ejercicios, es que el ser humano tiene el poder de decidir cómo quiere ver las cosas en cada momento. Y tengo la capacidad de posicionarme en el rol que yo quiera para ver las cosas de un modo distinto. Y cuando elijo amor, no sufro tanto. Y cuando elijo dar, me alejo un poco de mi ego. Cuando elijo el entregarme, ese miedo, ese ego, se me hace pequeñito. Y es transformador, porque al final la realidad es la que es. Y al final veremos las cosas de manera distinta. Por lo tanto, si tengo la capacidad de decidir, siempre voy a priorizar el amor. Siempre. Y me Ujú. parece, bueno, un curso que me está explotando la cabeza. Me está encantando cómo lo Sí, haces. sí, sí. La verdad que es un poco creo que el curso de milagros engloba toda una filosofía que está en todos nosotros, en todos, porque todos la tenemos. Y como dice el curso de milagros, el curso de milagros es un curso que tenemos que hacer todos, es obligatorio. Toda la humanidad lo va a hacer. Podés elegir cuándo, pero no podés decidir no hacerlo. O sea, al fin y al cabo lo vamos a hacer todos. Cierto. Y no hay elección. En ese sentido no hay elección. Nosotros tarde o temprano lo vamos a hacer. Y yo creo que, te decía el otro día, ¿no? Que los tiempos están acelerando tanto, 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 que esto es ya. Ya está cambiando todo tan aceleradamente que
nosotros estamos cambiando. La frecuencia de la Tierra está cambiando, la frecuencia Schumann de la Tierra se ha acelerado en los últimos años y nosotros somos parte de la Tierra. O sea que nosotros tenemos que cambiar nuestra vibración. Cambiar nuestra vibración para estar acorde con la Tierra, o si no, desaparecemos. O sea, tenemos que adaptarnos. Y el cambio de frecuencia nos lleva a un cambio de frecuencia hacia el amor, porque vamos hacia ahí. El amor absoluto. No estamos hablando del amor romántico, ¿no? No estamos hablando del amor, el amor selectivo. Yo amo esto y esto no. O sea, o más todo o no más nada. Y vamos a empezar, y estamos empezando a ir a los absolutismos. Y cuando hablo del absolutismo es, yo no puedo ser un poco egoísta. ¿Sí? Soy todo egoísta o no soy nada egoísta. O sea, o no puedo ser egoísta con una persona y con la otra no. Soy egoísta con todos, porque en definitiva lo soy conmigo. Y soy todo lo egoísta que se puede ser. Porque no hay un grado de egoísmo, como no hay un grado de amor, como no hay un grado de maldad, como no hay un grado de bondad. Es todo absoluto. O sea, entonces puedo elegir desde ese lugar, puedo elegir si yo amo a una persona, amo mucho a una sola persona, me doy cuenta que puedo amar de esa manera a toda la humanidad. ¿Y por qué no lo hago? Porque tengo miedo. Porque tengo miedo de ser vulnerable, de que me lastimen, de que no me elijan, de que me rechacen, de que me maten, ¿no? Si no amo es porque tengo miedo. Entonces es hora de confiar. Y si te matan, no pasa nada. Porque forma parte de la vida. Porque volvemos a empezar y vamos de nuevo, ¿sí? O sea, es eso, es confiar. Y vamos, poner el cuerpo. Y si me matan, dijo Jesús, no pasa nada. Al tercer día resucito, ¿sí? Es un poco empezar a sentir eso en el cuerpo, ¿sí? Vamos por todo. Vamos por todo. Eso es. Qué transformador. Me encanta. Bueno, antes de acabar, ¿quieres dejar en tus redes o algún tipo de manera de seguirte por si hay alguien que diga, wow? Yo estoy en las redes como Barcelona Consciente. Ahora que decías, vamos a empezar para los que están en Barcelona, para los que quieren unirse, todos los jueves a las 19:30. Presencialmente vamos a empezar el estudio de un curso de milagros todos los jueves aquí en el centro en el Instituto de Salud Holística, acá en calle Rosselló 102. Eso está en las redes, después lo pueden ver. Y también para los que quieren seguir el curso de milagros en mi canal de YouTube, está como Ivana López Frascari. Y bueno, nada, invitarlos a todos a que, no que me sigan a mí, que sigan este camino, porque yo creo que todos estamos listos ya para eso. Ya todos estamos listos para ver, ¿sí? Y como te decía la otra vez, ¿no? Podés elegir seguir durmiendo y estar bien dentro del sueño, tener un sueño cómodo, ¿sí? Entonces podés hacer terapias, podés tratar de hacer cosas que te lleven a estar bien, de hacer, no sé, comer sano. Todo eso te lleva a estar bien dentro del sueño, que no está mal, que no es algo malo, pero podés elegir, o sigo durmiendo y trato de estar cómodo en el sueño, o me despierto. Total, es increíble. Pues todo esto lo dejaremos en la descripción, tus enlaces y demás, para que te puedan seguir. Y muchísimas gracias por compartir tu tiempo. No, gracias conmigo. A ti. Yo creo que esta unión que tuvimos entre tú y yo es esto, ¿no? Es para ser y estar siendo quienes somos en este momento y poder compartirnos, ¿sí? Las redes ahora sirven para eso, estamos todos comunicados, porque ya estamos comunicados sin redes, porque somos todos telepáticos, aunque no lo sepamos, ¿sí? Las redes, como te decía el otro día, las redes en realidad son la manera que tenemos de decirnos que ya estamos todos comunicados. Y en un momento, cuando se caigan todas las redes, va a decir, ay, che, pero yo estoy escuchando, estoy sintiendo y estoy lo que siente el otro, y nos vamos a dar cuenta de que ya estamos comunicados, que ya todos somos uno. Entonces ya no va a hacer falta ni siquiera las palabras, ¿no? Nos estamos comunicando con energía. Pero bueno, mientras tanto, mientras todavía estemos ahí, que un poco dormido, un poco despierto, está bueno poder expandirnos. Eso es. Sí.
y compartir este mensaje que para mí es súper revelador. Bien. Pues Bueno, muchísimas gracias, gracias a Ivana. ti. Gracias a todos y gracias a ti. Vale, hasta la próxima. Chao.